Vamos a abrir nuestras Biblias en Ageo, capítulo 2, por favor. Ageo es un libro que se encuentra en la Biblia casi al finalizar el Antiguo Testamento, 2 o 3 libros antes de Zacarías. Ageo capítulo 2, verso del 1 al 9. Y dice: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada ante sus ojos, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces todos los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Le titulé: la gloria postrera será mejor que la primera. Ya vimos el contexto histórico y el contexto cultural la semana antepasada y un poco de la semana pasada. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo se rebela abiertamente ante Dios. Dios los entrega a sus enemigos, los babilonios. 70 años les trae juicio. Y después del exilio babilónico, eran caldeos estos babilonios, eran caldeos. Y después del exilio babilónico, Dios iba a castigar a los opresores, pero a través de Ciro libera a su pueblo, pero lo libera porque había dado una profecía muy específica. ¿En qué tiempo y quién iba a ser el que iba a liberar a su pueblo? Y fue a través de Darío, el rey. Y Zorobabel era el gobernador de Judá. ¿Qué es lo interesante? Que a veces su palabra dices, hermano, es que esta palabra, estamos en el siglo XXI. ¿Y esta palabra qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo puede funcionar? Pero esta palabra trasciende los tiempos, las culturas, y tiene una aplicación práctica para nosotros. En ese tiempo, después de que salieron del exilio de los babilónicos o de los babilonios, se quedaron 16 años el pueblo. ¿Y cómo encontró Zorobabel al pueblo? Desanimado, lleno de conflictos, ocupado en sus propios problemas.
Y es por eso que Dios le dice a Ageo, háblale a mi pueblo. No están construyendo el templo. Ellos sí tienen sus casas y regresan a sus casas, caras artesonadas, ¿verdad? Se dedicaban a ellos mismos. Pero Dios le dice a Ageo, diles que eso ya no puede ser. 16 años les he permitido concentrarse en ellos y estoy esperando el momento en que ellos reconstruyan el templo. ¿Por qué reconstruyan? Porque se acuerdan que el templo que se había destruido era el templo que Salomón había construido. ¿Y sabías que ese templo era, y no hubo después de ese templo ningún templo más impresionante que el templo que construyó Salomón? Con las mejores maderas, los mejores materiales, los más altos materiales. ¿Qué pasa cuando destruyen el templo de Salomón? ¿Quién lo destruyó? Los babilonios. Y se llevó cautivo a muchas personas del pueblo de Judá. Y el pueblo estuvo 70 años, fíjate, ¿sabes lo que son 70 años esclavizados? 70 años prisioneros, 70 años donde no pudieron adorar a Dios. Porque si recuerdas, como un contexto cultural, el pueblo de Judá solo adoraba a Dios a través del templo. ¿Cómo lo iban a adorar si los babilonios habían destruido el templo? ¿Cómo regresaron de la opresión el pueblo de Dios? Desanimados, derrotados, confundidos y tristes. Porque ya no había templo donde adorar a Dios. Y ellos no se dieron a la tarea de llegar y buscar tener una relación con Dios. Se ocuparon en sus asuntos. Abandonaron la reconstrucción del templo. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Les dice en el verso 4, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas? Ya vimos lo que es artesonadas, lujosas, techos labrados a mano, ¿verdad? ¿Es tiempo para eso? Mientras que esta casa está desolada. Las personas ya no estaban interesadas en buscar a Dios. Decidieron vivir sus propias vidas, decidieron crear y vivir a través de sus propios planes. Y Dios se queja a través de Ageo. No es tiempo para que construyan el templo. ¿Por qué? Porque el templo no solo simbolizaba la presencia de Dios, sino una nueva relación con Él. Y en nuestro pasaje de hoy, el día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¡Qué sorprendente! Una nueva profecía. Una nueva profecía. Les vuelve a hablar a través de un profeta y les da una nueva profecía. Y le dice, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Ageo les está preguntando, ¿quién de todos ustedes, quién del pueblo ha visto, se acuerda del templo de Salomón? La respuesta era obvia. Los ancianos, las personas de la tercera edad, recordaban lo glorioso que era el templo. ¿Cómo se sentían aquellas personas que así habían visto no solo la gloria de Dios, sino habían visto el templo? ¿Cuántos años se tardaron en construir ese templo? Y ahora cuando empezaron a reconstruir este segundo templo, no había ninguna comparación. ¿Esto que estamos construyendo va a ser el templo? ¿Es en serio? Porque esto no se parece al templo pasado, al templo que construyó Salomón. Pero, ¿qué vemos? En el exilio no solo vemos un desánimo fuerte del pueblo, vemos un periodo de sufrimiento, vemos la pérdida para los judíos, pero también marcó el inicio
de una nueva era para su cultura y para su religión. Durante ese tiempo, fíjate, los judíos durante los 70 años compilaron los libros que ya estaban escritos del Antiguo Testamento, los libros hebreos, y sentaron las bases para el judaísmo. En esos 70 años, sentaron cuáles bases, como una religión monoteísta y universal. ¿Por qué monoteísta? Porque las ciudades circunvecinas tenían muchos dioses. ¿Y por qué entraron a un juicio el pueblo elegido de Dios? Por adorar a otros dioses. Y esos 70 años les sirvieron como un escarmiento, ¿verdad? De sentar un precedente. Yo soy el único Dios y ustedes solo me deben de adorar a mí. Los ancianos sí recordaban el primer templo y el nuevo templo que estaban construyendo se veía muy pobre, muy escaso, muy precario. Ellos estaban esperando, los judíos, un templo lleno de oro y de plata. Pero Dios les recuerda que la verdadera gloria no estaba en el templo en sí mismo. Y les da una profecía. Les da una profecía. Vamos al verso número 8, por favor. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué menciona el nombre varias veces del Señor de los ejércitos? Porque el Señor de los ejércitos era el que conquistaba, era el que liberaba. Darío, el rey Darío no los dejó salir, sino por una profecía, sino porque Jehová de los ejércitos entró en un juicio con los opresores, que parece algo muy confuso. Primero le da fuerzas a Babilonia para oprimir al pueblo de Judá, y ya que el pueblo babilónico oprime por 70 años a su pueblo, luego lo juzga por haber oprimido a su pueblo. Es algo que a veces no podemos entender. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero ellos estaban muy confundidos. Ellos estaban pensando, ¿y a qué hora va a llegar el oro? Porque si está diciendo Jehová de los ejércitos que esta casa será mejor que la primera, ¿a qué hora va a llegar el oro? ¿A qué hora va a llegar la plata? Porque si de Jehová es el oro y la plata y su plenitud y todo lo que en él habita, pues ya se tardó porque estamos construyendo un templo muy precario, un templo muy sencillo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver este pasaje de Ageo profetizando sobre un evento? Fíjate, aquí viene la parte interesante. Estaba profetizando sobre un evento espectacular que declaraba que la gloria postrera, estaba diciendo, la gloria futura va a ser más fuerte, más intensa que el templo de Salomón. Entonces ellos estaban pensando, pues, ¿qué tipo de materiales, de dónde los van a traer? Porque ese templo fue fenomenal. Ese templo y su diseño dirigido por Dios mismo, no creo que podamos construir otro templo igual. Ellos estaban pensando en un edificio, estaban pensando en una construcción. Para eso era la profecía, porque ellos no estaban entendiendo. Y mira ¿qué le da sabor al pasaje? ¿Cuál iba a ser esa gloria futura? Porque a veces pensamos postrera, no entendemos qué es postrero. Postrero significa futuro. ¿Cuál iba a ser esa gloria futura?
y tiene todo que ver con Isaías 9, versos 6 y verso 7. Isaías capítulo 9, verso 6 y verso 7. Hoy las personas también, ¿verdad? Están confundidas como en este tiempo. Están pensando que un templo es donde habita la presencia de Dios. Y entre más bonito el templo, es que más está resplandeciendo su gloria. Y entre más congregantes hay en el templo, va a haber más gloria. Pero eso es un error terrible. Fíjate en Isaías 9, del capítulo 9, versos 6 y 7. ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál iba a ser esa gloria futura? Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Los que conocen este pasaje ya saben a dónde voy. Y la soberanía, fíjate lo que dice, y la soberanía, obviamente el tema no es demostrar que Cristo es Dios, ¿verdad? Y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿De quién? De este niño que ha nacido. La soberanía va a descansar sobre ese niño y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él aumentó de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor, otra vez, de los ejércitos, hará esto. Los judíos ya no tenían que estar pensando en un templo glorioso, en un templo con las mejores maderas, en un templo con las mejores piedras. Estas profecías estaban preparando el camino del verdadero templo. Les estaba revelando, aunque muchos no entendieron, de qué está hablando. ¿Cuál va a ser la gloria futura más impresionante que el templo de Salomón? Vemos en Cristo que Él mismo es el cumplimiento de dicha promesa. Esa profecía, ¿desde dónde crees que Ageo hizo esa profecía? Desde Jerusalén. ¿Y dónde llegó el Mesías? A Jerusalén. ¿Cómo podía ser mayor la gloria de un templo si es más sencillo? La respuesta estaba en el Mesías. La expectativa del pueblo tenía que estar pensando que no estaban hablando de construcción, de madera, de materiales preciosos. Estaban hablando de la persona de Cristo. El pueblo estaba esperando, confundido, un templo lleno de oro y de esplendor. Pero Ageo estaba profetizando acerca de Cristo. Dios les recuerda, como nos recuerda a nosotros, que la verdadera gloria no se encuentra ni en el templo, ni en la cantidad de congregantes, sino en la presencia de Cristo mismo. Les recuerda, en medio de su estrechez económica, Dios aseguró al pueblo que Él es quien posee todas las cosas. Ustedes no se preocupen si hay una economía insuficiente y precaria. ¿Acaso no es mío el oro y la plata? Porque el pueblo venía de un desánimo muy fuerte. Y Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Ustedes no se preocupen, yo estoy con ustedes. Y yo voy a seguir y voy a continuar estando a su lado. Con esta nueva revelación,
Ya no se va a tratar de templos. Ageo fue uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Se escribió, me parece que 600 años antes que el profeta Isaías. ¿Cómo podemos demostrarle a la gente que las profecías mesiánicas trascienden los tiempos? Se han cumplido. Si el Antiguo Testamento tiene 3.500 años, 4.000 años, ¿y cómo vemos los cumplimientos de sus promesas? ¿Cómo vemos el cumplimiento de lo que dijo Ageo en Cristo? En el Salmo 50, verso 12, dice, si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Esos pasajes, ¿cómo nos ayudan a comprender? Esos pasajes, ¿cómo nos ayudan a no temer el futuro? ¿Cuántas personas creyentes tienen miedo al futuro? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con las guerras nucleares? ¿Cómo se está moviendo la maldad en la humanidad? ¿Se irá a acabar el dinero? ¿Nos irán a poner un chip? ¿Ya no podemos comprar? Toda esa incertidumbre que trae a los creyentes. ¿Cómo podemos sofocar ese miedo y ese temor? A través de la palabra de Dios. Dice el salmista, si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Por qué nos va a preocupar el día de mañana? ¿Qué va a suceder? Acuérdense que cuando vino la pandemia, ¿cuántas personas no empezaron a comprar garrafones? ¿No? Y veías unas filas interminables en los centros comerciales, en Aurrera, y no es propaganda, Walmart y donde vayas, Chedraui. Y la gente comprando víveres, agua, atunes, porque ¿qué iba a pasar? Iba a haber una escasez de alimentos y la gente entraba en crisis, en ansiedad, en agobio. Y el problema es que muchos creyentes cayeron en ese peligro, en ese estado de preocuparse. Bueno, ¿quieres dejar de vivir preocupado? Estudia las Sagradas Escrituras porque trascienden las culturas, trascienden los tiempos. Las Sagradas Escrituras no están sujetos a la economía de un país, no están sujetos a la guerra. Dios está diciendo, como les dijo a ese pueblo hace 2000 años, ahora nos dice a nosotros, mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Por qué te preocupas de lo que pase mañana? ¿Por qué estás tan agobiado que te haya ido muy mal? Ellos tomaron muy malas decisiones. ¿Y qué les sucedió? 70 años de sufrimiento, 70 años de esclavitud, porque decidieron no poner a Dios por sobre todas las cosas. Como dice la física, causa y consecuencia. Toda acción tiene una reacción. El pueblo no decidió poner a Dios por sobre todas las cosas y tuvo que sufrir a través de la opresión del pueblo babilónico. ¿Cuántas veces vemos esto en las personas? Tienen que sufrir. ¿Por qué? Por sus decisiones. El pueblo sufrió, estaba en afrenta, lo vemos en Ageo, estaban desanimados. Dios tuvo que darle fuerza al líder para que se escuchara su voz y les dijera, hey, yo estoy con ustedes. Lo que vivieron no fue una prueba, fue consecuencia de sus pecados. Pero yo estoy con ustedes. Pongan sus prioridades en el lugar correcto. ¿Cuántas personas no ponen sus prioridades en el lugar correcto? ¿Qué pasó con sus dioses? ¿Fallaron? ¿Fallaron sus dioses? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan con Elías? Me encanta, le decía a mi padre ese pasaje, lo platicamos unos días anteriores, ¿no? Que el pueblo estaba confundido y estaban intentando buscar y adorar otros dioses como salvavidas, ¿no? ¿Y qué les dice Elías? Vamos a hacer un trato. Cántenle a sus dioses, adoren a sus dioses, sájense, hagan lo que quieran. Pero el holocausto, que era una ofrenda, ¿verdad? Si cae el fuego del cielo cuando ustedes les estén danzando a sus dioses, yo voy a creer en sus dioses. Y Elías les dice,
¿Sí fue Elías? Elías. Háganlo primero ustedes. Y el pueblo danzando, ¿no? Sajándose y cantándole a sus dioses, y pasaba la noche, y Elías, ya desesperado, irónico, les dice: ¿qué? Háblale más fuerte, porque a lo mejor tu Dios está dormido, no te escucha. Ellos seguramente más molestos. Y dice Elías: ¿ya acabaron? Voy yo. Y manda a muchos judíos: hagan una zanja en el holocausto, ¿sí? Y póngale agua. ¿Cómo crees? ¿Estás mal? ¿Estás bien? ¿Sí? Y le ponen agua al holocausto. Y este hombre se pone a clamar a Dios. No bajo la presencia de Dios, bajo el poder de Dios. Incendió el holocausto y lamió toda el agua que habían puesto. Y dice: si Jehová es Dios, id en pos de él. Síganle. ¿Cuántas veces tiene que suceder eso? ¿Cuántas veces Dios tiene que dar demostraciones de su poder y de su grandeza? Tus caminos no son mis caminos. Eso dice en Isaías 55. Te lleva a razonar: así como los cielos son más altas que la tierra, así son mis caminos sublimes, altos. Todas las decisiones que toman los pueblos, las personas, tienen una consecuencia. ¿Qué le pasó a los babilónicos? 70 años presos, 70 años sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron tomar una decisión, no poner a Dios como lo más importante. ¿Y Dios qué hizo? ¿Lo permitió? ¿Ahí? Adelante. Segunda profecía. Le dice a Ageo: reconstruyan el templo. ¿Era solo construir muros? ¿Era solo construir un templo? No. Era mi relación con Dios, que debe de ser lo más importante. Nosotros no podemos medir la gloria porque decía un hermano que lo invitaron más bien es el Diego, que lo invitan a predicar una iglesia de 400 personas, y me habla: oye, hermano, estoy bien emocionado porque esta iglesia está preciosa. Pues claro, los pisos parecían palacios, pero no significa que porque esté más hermoso el templo es que la gloria de Dios se está manifestando más fuerte. O por cuanto hay más personas, es que la gloria de Jehová está más intensa en esos lugares. Porque en Pare de Sufrir se congregan 2,000 personas. Y no me digas que está la presencia de Dios intensamente ahí, en esos lugares. Ageo estaba hablando del Cristo. Ese templo material va a ser tan insignificante con la gloria venidera. Y estaba hablando del Cristo. La promesa del Mesías, del admirable consejero, Dios fuerte. ¿Por qué consejero? ¿No se metía a los templos a enseñar? ¿No iba en las calles enseñando? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas necesarias para nuestra manutención serán añadidas. Era un consejero, enseñaba y era admirable. ¿Qué pasa si invertimos los roles? Si primero busco mis prioridades, si primero busco mis deseos, mis propósitos. Cuando fracases, te vas a acordar de esta profecía. No pueden salir bien las cosas cuando las hago en un desorden, cuando tomo decisiones fuera de la voluntad de Dios. El gobierno del rey traería una paz sin fin. En el verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué crees que le sucedió una vez más frustrados los judíos? Dice: bueno, ya nos prometieron un rey que nos va a liberar del imperio romano. Ah, qué bueno, hasta que se le ocurre a Dios hacer algo en beneficio de su pueblo. ¿Qué querían ellos? Un rey glorioso, y querían un guerrero. ¿Y por qué no aceptaron al Cristo, al rey humano, al rey del linaje de David? Porque era un rey humilde que iba a traer
paz eterna. Ellos no querían eso. Ellos querían que Dios destruyera a través de Jesús a los romanos. Y Jesús les dijo más adelante, yo no he venido a destruir, he venido a salvar. Están ustedes confundidos. Yo vine a salvar a los que están perdidos. Qué interesante. ¿Sabías que este es un pasaje escatológico? Yo no lo sabía hasta que lo empecé a estudiar. Este pasaje está hablando de Apocalipsis. Este pasaje está hablando de la segunda venida de Cristo. Y en este lugar daré paz. ¿Dónde? En Jerusalén, declara el Señor de los ejércitos. Las personas buscan oro, buscan plata, buscan el poder, porque les trae seguridad, les da estatus. Ponen su confianza o su esperanza en una relación, en la familia, en un trabajo, pero cuando eso falla, ¿cómo te sientes? Ellos pusieron su confianza en lo que estaban haciendo, en sus casas lujosas, invirtiéndole a sus casas. ¿Y qué le dijo Dios? Ustedes sí tienen casas donde llegar y les están invirtiendo dinero. El poco fruto que recogen de su trabajo lo están invirtiendo en una casa. ¿Y mi casa cuándo la van a construir? ¿No será que trabajan mucho, si se acuerdan de la profecía? ¿Trabajan mucho y recogen poco? ¿No se han puesto a pensar? ¿Ya consideraron sus caminos? ¿Por qué lo que hacen no produce un fruto? Porque el problema está en ustedes. ¿Cómo es increíble que todavía podemos compararnos con estas personas? ¿Cómo su palabra trasciende las culturas? Fue lo que dije al inicio. Y nos pasa lo mismo cuando alteramos las prioridades, cuando ponemos nuestros gustos como prioridades, nuestras metas, mi satisfacción, mis logros. Y Dios te va a dejar. Pero cuando todo eso se venga abajo, todo lo que tú estás construyendo te va a decir, ¿qué pasó? Sigue cantando, sigue sajándote, sigue adorando a tus dioses. ¿Dónde está? ¿Dónde está el beneficio de lo que tú adorabas? Solo hay una ruina como el templo de Salomón. Está en ruinas. Ustedes pusieron su confianza a judíos, como hoy la gente pone su confianza en diferentes cosas. Los judíos pusieron su confianza en el templo de Salomón. ¿Y qué pasó cuando se destruyó? Hubo depresión, hubo llanto, hubo lamento. No tenían que estar poniendo su confianza en los templos. Tenían que poner su confianza en Jehová. ¿Jiré? No, en Jehová de los ejércitos. ¿Por qué de los ejércitos? Porque Él es el único que puede traer las conquistas y las victorias a nuestra vida. La gente quiere conquistar a través de sus esfuerzos. ¡Qué caos! Ageo es un libro profético que no solo habla escatológicamente, nos reprende a nosotros los creyentes y a los incrédulos también. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? Vamos a leer un pasaje en Efesios 2:14, por favor, ¿me acompañan? Efesios 2:14. Efesios está en el Nuevo Testamento. Después de Gálatas, Efesios 2:14. Me encantaría que este versículo lo pudieran leer los judíos para que puedan comprender. Y muchos hermanos dispensacionalistas, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Los judíos tenían conflicto con la gente como tú y como yo, pero de ese tiempo, gentiles. Tú y yo no somos judíos. Pero ¿qué dice el pasaje? Derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, en Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo
hacia la paz. La gente solo limita la cruz al perdón de los pecados. Pero la cruz es un tema muy jugoso, hablando teológicamente, porque no solo Dios, cuando nos perdona en Cristo, cesa su ira, sino nos reconcilia con el Padre, sino pasamos a ser sus hijos. Trae la paz a nuestras vidas. Ese ingrediente tan indispensable que le hace falta a la gente. Paz. Paz. Cuando tenga dinero voy a tener paz. No. Vas a tener más problemas porque ahora vas a estar pensando en cómo administrar todo ese dinero. Vas a estar pensando cómo cuidar ese dinero, las propiedades. Él es nuestra paz. ¿Cómo quieres tener paz fuera de Él? ¿Acaso te pareces a los danzantes de Baal que estaban invocando a otros dioses? Se sajaban. Y algún Elías por ahí, algún cristiano te dice, no hombre, ya se tardó tu Dios en escucharte. ¿Por qué no clamas al Dios de los ejércitos? Para que te libere, para que te transforme, para que te perdone, viendo la cosmovisión de Ageo en el Cristo, que era el cumplimiento de la promesa. Cuando venga Jesús, porque ahorita no hay esa paz, pero está hablando de algo escatológico, cuando venga Jesús vamos a entrar en ese reino de paz. Y Jesús llenó ese templo, su mismo cuerpo, con la enseñanza. Eso dice Mateo 12:6. Cristo es la gloria mayor y la paz verdadera. ¿Sí recuerdan el pasaje que usé hace 8 días? Que dijo, destruyan, derriban este templo y yo lo reconstruiré en tan solo 3 días. Y todos dijeron, sí está loco. Si nos tardamos, ¿cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 46 años en construir este templo. ¿Y tú, Jesús, dices que en 3 días lo levantarás? Sí, porque Jesús ya estaba usando la profecía de Ageo. El verdadero templo va a ser mi cuerpo. Cuando se rasga, ¿qué se rasgó? El templo. El velo, ¿no? ¿De dónde a dónde? De abajo. No, de arriba a abajo. Ya mejor no acepto opiniones. De abajo arriba. Estúdienlo, pero bueno, se rasgó, ¿no? Se me fue ahorita y lo he dicho muchas veces. ¿Qué está diciendo? Que vamos a entrar en una relación no con esto que es el templo. Es con Cristo mismo. Es con Cristo mismo. Fíjate lo que dice Zacarías, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice, sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La gloria escatológica del templo milenario, esto es, la casa postrera, en todo sentido, la grandiosidad del templo de Salomón iba a solo ser una sombra. Acuérdate que vimos Apocalipsis 21-22, y dice Juan en Apocalipsis, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. No necesitamos en esta manera buscar la presencia de Dios en un templo. Yo puedo buscar la presencia de Dios en mi aposento, en mi casa, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Pero también dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Qué está diciendo? Que me tengo que congregar para tener fe, porque su palabra me va a alimentar para creer que Él es el único Dios. Él es el único. No hay nadie más fuera de Él. Y a veces los creyentes están construyendo templos grandiosos, pero no están construyendo una intimidad, no están construyendo una relación.
con el templo que es Cristo mismo. Cristo es el que habita en nosotros. Si tú no estás en Cristo y estás como el pueblo estaba, desanimado, en caos, buscando tus propias prioridades, triste como ese pueblo, si tú estás así, hoy puede ser una esperanza para ti. La promesa no solo fue para los judíos. ¿Te acuerdas el pasaje que leímos en Efesios? De los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y esto puede ser una promesa si tú estás así. Los gentiles pueden disfrutar del templo de Cristo. Ven a Cristo, pídele que te saque de esa esclavitud en la que te encuentras. ¿Cuántas personas que no son creyentes están en una esclavitud? Si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Al pueblo también lo sacaron de la esclavitud de Egipto. La gloria postrera no era un edificio más bello, sino la llegada del Mesías, un cumplimiento, porque en él ya no iba a haber degollamiento, derramamiento de sangre en los templos. Cristo mismo como un cordero liberándonos y perdonándonos, interviniendo con su Padre para darnos vida. Dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Un niño nos es nacido. No había una mejor noticia que eso. Ya no iba a ser un templo. Ahora iba a ser este niño como un admirable consejero. Este niño con todo el poder del Padre liberándonos de nuestra propia esclavitud. Nosotros mismos nos esclavizamos a nuestros pecados. Como dice el Antiguo Testamento, cada quien buscó sus propias perversiones. Hoy la iglesia necesita a Cristo como su templo particular y personal. Un templo glorioso no se define por la estructura o la arquitectura. Un templo se define por la presencia de Cristo gobernando en las personas, transformándolos más y más a la imagen del Hijo. ¿Cuántas personas crees que si ven este mensaje no están esclavizadas a muchas cosas? No están en desánimo porque les han salido mal las cosas. No hay depresión, no hay tristeza, no hay agobio, no hay esperanza porque están buscando un templo. Pero la predicación es para ellos. El templo que puede transformar y trastornar sus vidas es Cristo mismo. Yo soy el templo, vengan a mí. Yo soy el camino, vengan por este camino. Las cosas les salen mal porque vas en tus propios caminos. La gente tiene una terquedad impresionante, una resiliencia a acostumbrarse al dolor. ¿Por qué? Porque busca sus propios caminos. Busca su propia satisfacción. ¿Tú crees que Jesús no entendía eso? Si tú buscas Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Amplia es la puerta que lleva a la perdición. ¿Y qué crees que hace la gente? Se trata de hedonismo, de diversión, de gustos, de deseos. Me encanta todo eso, pastor. Sí, amplia es la puerta. Y muchos son los que entran por ahí y se pierden. Pero angosta es la puerta que te lleva a la eternidad, a una vida verdadera de libertad. Platicando con una persona, siempre hay una pequeña historia. Me decía, no me decía pastor, me decía, señor Negrete, tengo un primo que está muy mal. Habla con él, por favor. ¿Me permites que contacte una cita para que platiques con él? ¿Por qué? Porque está esclavizado. No solo en los vicios. Está deprimido. Y ya fue a muchos lugares donde no le han podido quitar ni a través con pastillas lo que tiene dentro de él. Y la gente no puede entender las palabras de Jesús. Los hombres naturales no entienden las cosas que son del Espíritu, no las pueden discernir. Jesús es el único que puede liberarte.
Pero la gente no lo quiere entender, quieren buscar sus propios caminos. Siga sufriendo. Jesús dijo, angosta es la puerta que te lleva a la eternidad. ¿Quieres entrar por la puerta ancha? Hay millones más que tú, adelante. Ve dónde van ellos. Pero hay un costo. Hay un costo. ¿Tú crees que ese no fue el propósito del apóstol Juan, escribirles a los judíos que creían que la ley de Moisés los iba a llevar a la eternidad? La ley no salva a nadie. Porque Jesús dijo, yo solo tengo palabras de vida eterna. Yo soy el único camino, hay muchos. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni Confucio, ni Aristóteles. Yo soy exclusivamente el único camino que da vida eterna a las personas. Yo soy el único camino que perdona los pecados de las personas. Para terminar y concluir, ¿cuántas veces llegamos a Cristo? En unos estados, pero espantosos, ¿no? Fracasados, llenos de agobio, molestos, malhumorados. Y Él, con toda esa maldad que está en nosotros, nos recibe. Nos ama, nos perdona, nos revela a Cristo como nuestro Salvador. Y ahora nos enseña a depender de Cristo. Nos enseña que nuestras prioridades deben de estar en Cristo. Cuando la gente pone sus prioridades, sus deseos, sus planes en lo que no es Cristo, vas a recibir un fuerte fracaso, una frustración impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. ¿Qué buscas? Más caminos. Andemos como sabios, no como necios. ¿Qué camino buscas que te satisfaga y te trae dolor? Te trae placer temporal, pero vas a pagar un alto precio cuando Jesús venga si no te arrepientes. La paga del pecado es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna no en la religión fulana, sultán, bueno, ya se me pegó mi suegrita, ¿verdad? Esto y aquello y el otro. La religión, no, en Cristo. Podemos descansar en medio del agobio en Cristo, porque Él es nuestro templo, porque Él es nuestra paz. Por eso seguimos aquí después de tantos años, porque comprendemos eso. Fuera de Él somos inútiles. Fuera de Él nada podemos hacer.